Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén arrancando una semana increíble. Dios levanta la mano por aquellos que lo hacen centro de su vida, eje de su vida. Hablamos el domingo pasado de aquellos a los que Dios conoce y hablamos también de aquellos a los que Dios reconoce. Esto es cuando Dios se identifica públicamente con alguien. Y parece un juego de palabras, pero es literal. La palabra dice que aún antes de nacer fuimos escogidos. Somos creación suya, con lo cual Dios nos conoce a todos. Pero hay una identificación pública posterior con algunos. Hay una verdad, esto es una verdad que por un lado incomoda y al mismo tiempo hasta consuela. Dios nos conoce a todos, pero no se manifiesta por todos de la misma manera. La Escritura muestra que Dios, como te decía, no solo conoce, sino que también se identifica, no solo observa, sino que también respalda, no solo crea, sino que también toma partido por. Y aquí, en este punto, aparece una cuestión que hasta es una cuestión de inquietud espiritual. Dios levanta la mano por aquellos que decidieron, que tomaron la decisión de que Él sea el centro, el eje de su vida. Y aunque parezca, esto no es una cuestión de favoritismo arbitrario. Es literalmente una consecuencia, es una consecuencia del vínculo, es una consecuencia de la elección, es una consecuencia del cuidado, es una consecuencia del vínculo buscado, de la relación alimentada. Hay algunos puntos que quiero que charlemos hoy. El primero tiene que ver con que Dios conoce a todos, pero dijimos, se revela a los que lo hicieron centro. La omnisciencia de Dios no está en discusión. Dice el Salmo 139 que Dios conoce a todos. En la carta a los Hebreos, allá por el capítulo 4, escribe Pablo y dice algo así como que nada está oculto ante él. Pero a su vez, la revelación es absolutamente selectiva. Dice el Salmo 25, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con lo cual Dios ve a todos, mira a todos, pero camina con algunos. Y esto en sí mismo no es una cuestión de meritocracia, sino que es absolutamente relacional. Otro punto también debería ser que hacer de Dios tu eje, más que ser una cuestión de creencia, es una cuestión de que termina ordenando tu vida. Creer no implica que todo gire en torno a Él. Decisiones, valores, prioridades. El tema es que nosotros debemos alinearlas a Él. Y esto es un acto de voluntarismo. Esto es un acto literal, es una decisión propia de cada uno, que no se complementa con el creer, sino que esa decisión refuerza la fe, esa decisión fundamenta el creer. Dice el libro de los Proverbios, allá en el capítulo 3, reconocelo en todos sus caminos, en todos tus caminos. No en lo espiritual solamente, sino en lo cotidiano. Dios no quiere ser una parte de tu vida, sino ser el principio, el origen desde donde se ordena tu propia vida. El tercer punto tiene que ver literalmente con el vínculo, porque el vínculo
sustentado en lo privado, obviamente, genera situaciones públicas. Dios, antes de levantar su mano en público, observa nuestro propio altar privado. Míralo a David. David primero fue pastor, después fue rey. José fue fiel en secreto antes de gobernar. Jesús mismo venció en el desierto antes de su propio ministerio, antes de la cruz. Relata Mateo y dice: tu Padre que ve en lo secreto, dice, tu Padre que ve en lo secreto. El respaldo público nace desde la fidelidad privada. Dios no se compromete con imágenes, sino con corazones rendidos. El cuarto punto tiene que ver con la confianza que se manifiesta en público. Cada vez que Dios es eje de nuestra vida, la fe deja de ser silenciosa, se torna visible. Hay un relato en Mateo, allá en el capítulo 10, en el versículo 32, que dice: cualquiera que me confiese delante de los hombres, no es exhibicionismo espiritual, sino es coherencia. El mismo Dios de lo privado, el mismo Dios con el que hablaste en tu cuarto, es ese mismo Dios del que debes hablar en la plaza, en tu trabajo. Ese mismo Dios del altar, es el de tu altar, es el mismo Dios que debe estar exhibido y puesto de manifiesto en todas las circunstancias de tu vida. Quiero decirte que Dios que Dios sí levanta la mano por aquellos que no lo escondemos. Otro punto podría ser cómo integramos la fe con lo espiritual. Porque muchas veces fragmentamos la fe. Y la fe, cuando la fragmentamos, no produce testimonio. Dios no es un Dios de momentos. Dios no es un Dios de particularidades. Dios es un Dios de todo. Dios es Dios de siempre. La carta a los Romanos dice, en una parte dice: presentad vuestros cuerpos. ¿Te acuerdas? La espiritualidad bíblica se encarna en el vínculo. La relación privada termina siendo pública. El último punto tiene que ver cuando Dios levanta la mano. Y cada vez que Dios levanta la mano por alguien, lo respalda. Y cada vez que Dios levanta la mano por alguien, lo honra. Y cada vez que Dios levanta la mano por alguien, se glorifica. Dice 2 Crónicas 16: los ojos de Jehová recorren toda la tierra para mostrar su poder. No busca perfección, sino que Dios busca corazones, vidas comprometidas. La verdad la hemos dicho: Dios te conoce. Pero hoy la pregunta es otra. ¿Haces cada día, como decisión y como voluntad tuya, haces a Dios el eje de tu vida? ¿O solo lo tenés como referencia para algunos momentos? Quiero decirte que cada vez que decidas que Él sea el eje de tu propia vida, tu vínculo con Él, tu relación con Él se va a profundizar. La fe se va a multiplicar. Y lo mejor de lo mejor es que Dios te va a reconocer y va a levantar su mano por vos. Porque es verdad, a todos nos conoce, pero Él camina solo con aquellos que decidimos hacerlo centro de nuestra vida.